Buenas noches, estimados alumnos. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan, alumnos? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí se le escucha. Alumnos, Buenas noches. Buenas noches, doctora. estoy hace 15 minutos tratando de conectarme. ¿Ustedes han tenido los mismos problemas de conectividad, alumnos, o no? ¿Aló? ¿Aló? No, doctora. Por mi Bueno, parte, entré normal. bueno, porque nuestra clase es a las 6, ¿no, alumnos? ¿O yo me he equivocado? ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, soy Jean-Pierre. Jean-Pierre, he estado 10 minutos intentando conectarme. ¿Ya nació todavía? Sí, ya ¿Aló? nació, doctor. Ya nació en la tarde. Felicitaciones. Felicitaciones. Alumnos, Jean-Pierre acaba de tener su primer hijo, así que todos le vamos a hacer una felicitación a través del internet. ¿Cómo se llama el niño, Jean-Pierre? ¿Cómo se llama? Bravo, sí, claro. William, gracias, gracias. William, bienvenido a la tierra, hijo. Que tengas un universo de prosperidad, de paz, de unión, de fraternidad. Y Jean-Pierre, a pesar de ello, trabajaba, ¿no? Ahora entiendo por qué la de Maurita, el pobre, está pues saturado, ¿no? Será bonito ser padre, ¿no? Yo nunca he tenido esa alegría. Te felicitamos, Jean-Pierre, a ti y a tu pareja. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo ha nacido? ¿Gordito? ¿Cuántos kilos, Jean-Pierre? ¿Ah? ¿Chiquitito? ¿O cómo es? ¿Cómo ha sido? ¿Ah? Bien. Bueno, estimados alumnos, a veces la vida nos renueva pues la esperanza, ¿no? A pesar de los pesares, como diría Galeano. eh, bueno, pues la vida es fructífera, ¿no? Afirma positivamente en la filosofía, en la dinámica misma de la propia biología, en la intersección de las viejas y nuevas generaciones, esa esperanza, ¿no? Que debe levantarnos en el devenir, no solamente individual, sino de las generaciones y de la historia. Bueno, más allá de toda esta alegría que en realidad sí me proviene de lo más hondo del espíritu, y Jean-Pierre es uno de mis más directos colaboradores, nos toca seguir trabajando hoy día, alumnos, un redondeo de lo que es la idea misma de las subculturas criminales, para intentar ya justamente, hemos hablado algo de organismos de criminalidad organizada, pero principalmente hemos hablado de las ideas vinculadas pues a la asociación ilícita, a la asociación delictiva, algo del interaccionismo simbólico, algo de las subculturas criminales. Pero lo hemos querido mostrar más que sobre la matriz teórica de estas orientaciones criminológicas en lo fundamental, desde la perspectiva de la historia, ¿no es cierto? En nuestro país, básicamente sobre los materiales de Pérez Guadalupe y también, perdón, sobre los materiales que nos revelaran pues la evolución de las cárceles en Lima, es decir, sobre el libro de Carlos Aguirre, que tantas veces presentado como el libro donde se amansan los guapos. En realidad, este libro, el de Carlos Aguirre, es bastante más prolijo, estimados alumnos, en una aproximación histórica al desarrollo de las cárceles de 900 para adelante en el Perú. Sus conclusiones nos muestran, pues, cómo fue la cárcel de Guadalupe, del Frontón,
¿no? Cómo ahí se entrecruzaron ladrones, entre comillas, profesionales, como lo que trabaja Sutherland, con hasta intelectuales y políticos, ¿no? Que compartieron el encierro, aunque no necesariamente la cultura política subcultural que diferenciaba pues las ambigüedades en el accionar de los reclusos, porque los patrones sociales y culturales eran distintos, ¿no? De todas maneras, en el libro de Carlos Aguirre, como digo, hay pues una visión de personajes que resultarían irreconocibles en el diagnóstico de Pérez Guadalupe, por ejemplo, sobre el Faite. El primero, Carlos Aguirre, nos habla pues de un Faite que era un inofensivo Aragán, un preso de antecedentes supuestamente decentes, y después un miserable harapo, una víctima más de la alta sociedad, que muere mortalmente insano, enfermo y abandonado. Esa era una versión de un Faite en desgracia, si se quiere, ¿no? En la dimensión histórica, en las pinturas, por ejemplo, de Godínez, ¿no? Pero había otro grupo de caracterización de los Faites que ofrecen una mirada sarcástica desde los Faites a los presos políticos, ¿no? Ocasional fraternidad, muestra, ¿te acuerdan? A un preso aprista, no sé si se logra ver a un preso aprista que estaba bailando con un ratero, ¿no? En la cárcel y del frontón, y donde reza una síntesis en el dibujo de Godínez, reimpreso con el permiso de su vida, que dice así: ¿qué importa la aprisionante sombra y la inmensidad de la condena, si así discurren los días, las semanas, los meses y los años? Ella está bailando un moreno, un pendenciero, con un intelectual, ¿no? Y en una jarana criolla en el frontón. Entonces, este preso aprista y otro comunista abrazando a un soldado, que también es un prisionero, nos expresa pues una sociedad de inicios del siglo XX todavía más pequeña, ¿no? En un proceso de desarrollo en el que eh, la hoz y el martillo, o la estrella del Papa, ¿no? Abrazan a la patria sin tener detrás el estigma de compartir con los delincuentes comunes, a quienes consideran parte de la patria, ¿no? Pero diferentes, ¿no? Los presos políticos, los ciudadanos, los soldados, ¿no? Tenían una crítica fuerte a la falta de solidaridad y al individualismo de los presos comunes, ¿no? Por ejemplo, un preso común en otro dibujo de Godínez es totalmente indiferente a las conductas de los políticos, ¿no? Que marchan en columnas separadas, pero tienen una botella de licor y libros, ¿no? Y los presos comunes los miran riéndose, ¿no? De un vehemente orador aprista, parodiando el saludo de ese partido, ¿no? Un preso común adopta formalmente en broma el lenguaje del preso político mientras sirve la ración de alimentos, ¿no? El confortable, duro, higiénico dormitorio de los presos políticos se dice que no libra a estos de que algunas ratas tengan en esos ambientes una confortable comodidad. También hay caracteres retratados por Godínez, como la de un asesino, Zapata negro, único, que habría ocupado detenidamente a criminólogos peruanos, ¿no? Godínez presenta escenas pues distintas: un guardia sacarronchas, que es un oficial ebrio y abusivo, que impone su autoridad en forma brutal; otros relaciones homosexuales, como volcánicos idilios que resultan de lances de honor
entre depravados galanes, delincuentes comunes, y luego un preso orinando a espaldas de un guardia dormido, una escena que muestra que la vigilancia pues no era en absoluto eficiente. También manifestaciones de respeto hacia los guardias, ¿no? Contradictoriamente, que levantan los principios de orden y disciplina en la prisión, que en el frontón habrían sido completamente erosionados. Entonces, lo que nos muestra en realidad Aguirre es las condiciones carcelarias de las primeras décadas del siglo XX, de una sociedad que afuera era aún la sociedad populosa, en la que el artesanado existía junto con una clase obrera en proceso de construcción, en que leyes como las de la vagancia imponían terribles condiciones materiales a presos, sobre todo provenientes de las regiones y del campo, en donde la gran propiedad agraria todavía existía, en alternativas en la zona norte, pero también en la clase terrateniente, en el centro y en el sur del país. Nos revela en este diagnóstico, que es bastante histórico y detalloso, las enfermedades, por ejemplo, en el mundo violento, como la tuberculosis pulmonar, la patología, que no era causada, dice, por el clima dañino, sino por la falta de aire fresco, ejercicio físico e higiene en los penales absolutamente cerrados, ¿no? Como la penitenciaría Guadalupe. Nos habla también de variables como la alimentación, salud y muerte en las prisiones, donde ya la tuberculosis va enraizándose como una de las principales enfermedades que subsiste hasta el presente en las cárceles. Trabaja sobre un mundo violento, ¿cierto? Donde la búsqueda de autoexpresión e identidad ya expresa, pues, por ejemplo, tatuajes, proporción que para Emilio Valdizán, por ejemplo, en un breve informe cuantitativo sobre el uso del tatuaje en los presos, hablaba sobre una muestra aplicada a 620 personas registradas por la Oficina Antropomérfica de la Intendencia en 1892 y 1901, y que solo habría encontrado en 620 internos, 18 de ellos con tatuajes, una porción bien pequeña, ¿no? Porque en realidad ahí no estaban gente con largo proceso de prisionización, ¿no? En cambio, en 1903, un poco más adelante, en 1908, había ya 82 internos con tatuajes, que tenían diversas categorías esos tatuajes, ¿no? Escenas románticas, ocupacionales, religiosas, patrióticas, y 14 reproducían las iniciales del propio interno, ¿no? Valdizán decía que a esos tatuajes les faltaba originalidad, pero en un ratero había encontrado un tatuaje político que decía "Viva Piérola" en uno de sus brazos, que ahí pues existía la escasez de tatuajes porque la mayoría de internos eran de procedencia indígena. Entonces, el elemento aborigen, como dice Valdizán, prestaba más al símbolo como del sol, o del espíritu, o de la Pachamama, más que a muestras identitarias como las del tatuaje, ¿no? Por ejemplo, Mariano Alegre Pacheco, un discípulo de Valdizán, hizo un estudio de tatuajes en la penitenciaría de Lima unos años más tarde, y ahí encontró temas religiosos, románticos, ocupacionales, patrióticos e iniciales. 13 tenían emblemas, ¿no? Por ejemplo, un preso tenía tatuada la imagen de uno de los incas y confesaba que tenía gran admiración a Huáscara, Pachacute, Catahualpa, ¿no? Otros presos tenían hasta 5 tatuajes. La mayoría
se habían hecho el tatuaje en la prisión, ¿no? 5, sin embargo, en una institución militar, como en el ejército o la marina, que precedió a su estancia en la prisión. Alegre y Pacheco señalaba que en la cárcel de Guadalupe y en las ciudades de provincia de Piura, Trujillo e Ica, ahí sí habían sobre todo verdaderos focos de tatuaje, ¿no? Era sobre todo un tatuaje que no gozaba de tanta popularidad en Lima, de modo que su importancia como señal de identidad criminal en Lima aún no era legitimada, ¿no? Sin embargo, a posteriori se va a considerar ya en los años que vienen una reconstrucción más exhaustiva de esta práctica. Estamos aquí, alumnos, cuando revisamos esta presencia de tatuajes en la Lima que inicia el siglo XX, en los inicios también el uso de la jerga criminal, esa que sí le ha servido a Pérez de Guadalupe para desarrollar la etnografía carcelaria del penal del Lurigancho, que alude pues a la década del 70, del 80 ya del siglo XX, ya 60 o 70 años después. Y esta jerga, estimados alumnos, es interesantísima de ser analizada como fuente de identidad de los presos, como medios también para ocultar información. Lo mismo que dice Pérez Guadalupe, ¿para qué hay el lenguaje faite? Para que no se manotee el gil, es decir, para que no se entere un tercero, pero para que no se manotee también la policía, ni los soplones, ni nadie que no tiene por qué saber de mecanismos de comunicación más bien cerrados, que son típicos del nivel segundo, tercero, de organización interna en la cárcel, de los postulantes a la faitería, de los faites, de los taitas. Y entonces esta jerga comprende un dialecto, miren lo que dice ya, desde el inicio del siglo, un dialecto original que le da forma a un tipo peculiar de identidad grupal, que tiene recursos, expresiones de doble sentido, que implica una agilidad mental, una creatividad inagotable, ¿no? Porque lo que dicen de una palabra en realidad corresponde a un contenido de significado distinto y es obviamente diverso al de la cultura convencional, al de la cultura oficial. Y entonces el uso de la jerga criminal, sin embargo, para los positivistas peruanos de 1900 para adelante, era una muestra, miren, de retraso mental. Por favor, alumnos, alguien está hablando. Sería tan amable de apagar su micro, por favor. Alumnos, por favor, podemos localizar a la persona que está hablando y está. Alumnos, si van a conversar, ¿para qué entran a clase? ¿Ah? Tenga un poquito pues, de respeto por quien está intentando hacerles un diagnóstico previo a las matrices teóricas del significado de la subcultura criminal. Y entonces les decía, alumnos, que por qué hay esta cultura de un lenguaje diverso, no significa pues una inexistencia de cultura, sino significa justamente lo que Sutherland va a definir como subcultura. Significa otra cultura que se mueve dentro de la cultura convencional, pero que tiene también elementos y peculiaridades distintas de esa cultura tradicional. Y entonces es un tema de estudio en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con reportes sobre la vida en la prisión, sobre glosarios que describen temas, instrumentos, acciones, costumbres, ¿no? Y decía, decía hace años Carlos Aguirre, que sobre esa materia no se había logrado una agenda de estudio. Pues claro, pues en el tiempo que él hizo este trabajo, todavía no se conocía a plenitud
el libro de Pérez Guadalupe, ¿no? Este libro, en su primera edición es de junio del 2019 todavía. Bueno, entonces, esta dimensión trascendente de la jerga criminal, para Pérez Guadalupe es una muestra de identidad subcultural. Sin embargo, para Carlos Aguirre era también una dimensión importante del lenguaje propio, que no solamente es un lenguaje cerrado, y esto es lo trascendente en la precisión de Aguirre, alumnos. En la precisión de Aguirre, esta lengua propia, distinta, esta subcultura desde el lenguaje, se burla también, como estamos viendo hasta en las pinturas de Godínez, se burla de los operadores, ¿no es cierto?, de control y de orden dentro de la prisión, ¿no? Por ejemplo, permitía a los miembros de la comunidad delictiva formar elementos de una cultura e identidad comunes, pero también ridiculizar y subvertir la conducta y la cultura supuestamente decente, lo que los criminólogos contemporáneos llaman la cultura convencional. Entonces, aquí, en esa burla de la cultura decente, hay una legitimación de la subcultura diversa. Eso es lo que quisiera que comprendamos a mayor detalle en esta clase. Y entonces, también hay, miren, que dice Aguirre, a través de esta subcultura hay una conexión entre factores identitarios dentro de la cárcel con factores extraños al mundo del penal, los entornos urbanos externos, especialmente los de las clases bajas de Lima. O sea, la subcultura de los poderosos que existe, como vamos a ver esta noche, no es precisamente la que se refleja en la replana, en el argot, ¿no es cierto? En la forma especial del lenguaje al interior de las prisiones, en esa élite, ¿no?, que conocen algunos, no los turistas, no los zanahorias, ¿no?, los que conocen y que han estado ya en el circuito de salir, entrar, y que ya están perdiendo su primera identidad, ¿no es cierto?, de desviación primaria, y después van a entrar ya segunda prisionización, tercera prisionización, y en ese sentido ya se van perfilando hacia el futuro un proyecto de vida de conducta desviada. Entonces, abren camino estas formas de lenguaje propio para llegar al habla común del mundo criminal de afuera, pero incluso algunas formas al lenguaje del mundo no criminal. Y entonces, cuando esto ya se va haciendo conocido, cuando el lenguaje barruntay, en palabras de Pérez Guadalupe, se hace conocido, ya se va renovando el arsenal verbal para mantener cierto grado de secretismo, de identidad grupal. Entonces la jerga, alumnos, al igual que otras expresiones propias del bajo mundo criminal, aún existen en el habla, ¿no? E incluso se dice que, por ejemplo, en algunas organizaciones criminales de fuera del país, hay algún tipo de lenguaje o uso de distintos idiomas, por ejemplo, para reproducir mecanismos de comunicación en prisiones de Lima que no puedan ser reconocidos con el interno común, el interno de a pie. Por ejemplo, hay cierto lenguaje que señala ya Aguirre cuando nos dice que ya hay tipos de palabras que han alcanzado ya un uso oficial, ya se han hecho comunes, ya se usan en la cárcel y también ya afuera, ¿no? En otras palabras, ya han tenido una legitimación cuasi oficial. Nos va a hablar, por ejemplo, de Carlos Aguirre, de jato. ¿Qué es jato, alumnos? ¿Qué es la jato? Me estoy yendo a la jato. ¿Ah? Me estoy yendo a mi casa, ¿no? O causa. Ustedes son mis causas, ¿no? Cuando terminan los cursos, terminan siendo mis causas. ¿Qué quiere decir causa, estimado alumno? Es mi amigo, ¿no es cierto? Carreta.
el carreta Jorge Pérez. ¿Quién es un carreta? ¿Ah? Es también un amigo, un conocido, alguien con quien simpatizo, ¿no? Mochila, mochila. Ahora todos ustedes llaman a la maletita que cargan para ir a la universidad, pero mochila antes era un atado con productos robados. Era una bolsa con el robo de la calle, digamos, ¿no? Me voy a deschavar hoy día, le voy a decir lo que siento por ella. ¿Qué puede deschavarse, estimados alumnos? ¿No? Es hablar, confesar, voy a sacar lo que tengo guardado muy internamente, ¿no? Y otros que sobrevivieron, por ejemplo, al lenguaje que nos retrató Pérez Guadalupe, que vamos a leer inmediatamente. El bobo, ¿qué es el bobo, alumnos? ¿Qué es el bobo? ¿Ah? No, hija, así es para nosotros, pero para los internos es el reloj, alumnos. El bobo es el reloj. El choro, obviamente, es el ladrón, ¿no? Y entonces algunas se han perdido. Por ejemplo, relucindo. ¿Quién era un relucindo? Era un soldado. Estrilar era protestar. Aurimarse era asustarse. Chascarro, ese es un chascarro, era una mentira. Entonces, cuando bien Aguirre consigna lenguaje que se va perdiendo, nos va replanteando pues una mirada sociológica del movimiento del lenguaje en el contexto de una subcultura diferenciada, pero que comparte con la convencional algunos usos y costumbres. O sea, no hay cultura convencional pura y subcultura desviada pura, no la hay. Usualmente se combinan más o menos, pero en realidad tienen que ver pues con formas y espacios donde se va desenvolviendo la vida cotidiana de los presos o de los expresos en la libertad. En los tiempos de trabajo de Carlos Aguirre, el consumo de la coca era también un aspecto muy importante en la prisión, pero se relacionaba con gente adicta o principalmente con una población penal específica dentro de la prisión. Era esto lo segundo principalmente, porque eran los presos indígenas los que parte de su normal cultura consumían la coca, cuyo mascado, un elemento Chacchaban la coca, doctora. exactamente, chachar coca, y no solo coca, ¿no? Sino una piedra negra, que no sé si ustedes han advertido, que los campesinos chachan, ¿no? Eso es algo así como el condimento de la coca, perdón, un ratito. La tojra. Tojra, exactamente. Ponle un punto, Jean-Pierre, si estás ahí, no sé si estarás. Hoy día te perdono que no estés. Ya, gracias, delegado. Sí. Dígame. Sí, hijo. Sí, alumno. Justamente hoy día estaba intentando redondear todo lo que tiene que ver con mire, un primer tema es pues la mirada histórica del desarrollo de la cárcel, ¿no? La mirada en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, el desarrollo de la cárcel en el Perú, principalmente con los materiales de Aguirre, ¿no es cierto? Y que se centra sobre todo en la cárcel en la República, porque lo precedente, colonia, virreinato, ustedes lo tienen, un material que ya les hemos enviado, que es antiguo, ¿no? Que tiene que ver con el ministro de Justicia, que fue, acuérdeme, usted me va a hacer acordar, Alberto, el material sobre la historia de las cárceles en el Perú. Luego tienen ustedes algunos materiales sobre eh, las cárceles filadélficas, las de Beaumont, la norteamericana, el sistema absolutamente cerrado, el filadélfico, ¿no? En fin. De otro lado, alumnos, vamos a trabajar un poco el libro de Carlos Aguirre y el desarrollo histórico en la República. Ya estamos casi en una
tercera clase. Algo hemos hablado del libro de Pérez Guadalupe, pero yo he tratado de plantear primero, porque obedece a un derrotero histórico previo, el trabajo de Aguirre, para redondear después el trabajo de Pérez Guadalupe. Se parecen, ¿no? Pero el trabajo de Aguirre es un desarrollo histórico mucho más amplio, ¿no? Tiene que ver también con una presentación del desarrollo económico y del proceso histórico en el surgimiento y consolidación de las cárceles del siglo XIX para adelante. En cambio, el trabajo de Guadalupe es más una etnografía del penal del Brigancho, y sin embargo en ambos hay una aproximación subcultural, un intento de comprender desde las teorías subculturales de fuente criminológica esta ideología peculiar de la cárcel. Entonces estoy intentando redondear un poco más allá de la historia una aproximación sociológica e histórica de nuestras cárceles. Entonces, para eso les hemos dado a leer el libro de Carlos Aguirre y en lo posible voy a intentar, si es que Jean-Pierre les puede mandar algo, algunos capítulos del libro de Pérez Guadalupe sobre la cultura barmontay, ¿no? Y esta que él expresa pues en su libro Faites y Atorrantes, ¿no? Una etnografía del penal de Lurigancho. Por ejemplo, alumnos, en lo que estamos hablando sobre qué, dónde se crea la jerga faite, el lenguaje faite, Pérez Guadalupe nos va a decir que se crea pues principalmente en la comunicación al interior de la cárcel, ¿no? Ya que participar de una lengua es participar de un modo de pensar. El lenguaje particular de la delincuencia sociológicamente se conoce como germanía, ¿no? Y, por ejemplo, hay palabras que así lo definen en cada país. Se dice coa en Chile, lunfardo en Argentina, caliche en México, y en el Perú, miren, coincidiendo con Aguirre, Pérez Guadalupe nos habla de la replana, ¿no? Que es pues una jerga criolla para hablar con más propiedad. También Guadalupe va a hablar del lenguaje hablado, ¿no? De la comunicación de igual a igual, pero en la jerga, que de alguna manera tiene características de elite, porque describir la jerga, explicar su funcionamiento, cuando ya se publica, se conoce más, se difumina, se difunde, es el adjetivo exacto, una jerga, ya pierde la fascinación equívoca, dice Pérez Guadalupe, que emana de lo prohibido. La jerga faite, dice Guadalupe, se crea en la calle, ¿no? En los barrios, ¿no? En la vida cotidiana, por ejemplo, entre los que salen a robar, a laburar, ¿no? En las reuniones, en las fiestas de estratos más carenciados, ¿no? En el extranjero también, ¿no? ¿No? Los Charlies, por ejemplo, del tráfico de drogas, los que viajan al extranjero, ¿no? Los que purgan prisión fuera, por ejemplo, jergas como Gil, Manguero, Laburo, Canero, Fierro, Bobo, Choro, ¿no? Provienen de la Argentina. La jerga Baruntay se crea también en el penal, ¿no? Mismo, ¿no? Dice que por lo menos en el Lurigancho de Pérez Guadalupe habían 5.000 presos, ahora son casi 60.000, ¿no? Y en ese contexto, en ese perímetro, se siguen creando términos jergales para que no se manotee el gil, para que otro preso o afuera la víctima del robo no se dé cuenta que están planeando robarle, ¿no? Manotear es saber, darse cuenta, ¿no? Aparece entonces la jerga en su utilidad como una herramienta de trabajo. También para que no se manotee la policía, ¿no? Para que los términos antiguos, ya muy usados,
ya pues no los conozca también la policía. Y por eso, igual que Aguirre, la jerga faite tiene que ser continuamente modificada. Ahora, definitivamente es un lenguaje de grupo, ¿no? De precaución, de protección. Es un lenguaje de identidad, ¿no? A veces los términos jergales no tienen gran ayuda para la vida cotidiana, pero sí para la vida delictiva, ¿no? Y en este asunto, en los grupos de delito, en un radio de acción delincuencial, se usa mucho la jerga, o se usaba, ¿no? En los tiempos de Pérez Guadalupe, hace ya más de casi 40 años, algo, se decía casetero al que robaba carro, monrero al que roba casas, ¿no es cierto? Apretón al que roba bancos, ¿no? Y qué duda cabe que la cárcel era el escenario de conocimiento y cierta parcial generalización de los términos jergales. Y entonces en la cárcel, que también es un encuentro de organizaciones interbarriales, el Británico, Callao, Arricavichi, el Centro, Atevitarte, en fin, en ese escenario, los delincuentes conocen más desde la cárcel del ambiente delictivo de todo Lima, con la sola conocencia de presos que provienen de otros barrios y con otra identidad delictiva. Entonces, hay un tipo de palabras que no conoce la demás gente y hay algunas más cerradas, digamos, ¿no? Pero también hay señas, ¿no? Que sirven para identificar a la policía, a las víctimas. No todos los delincuentes conocen todas las jergas. De acuerdo a las escalas delincuenciales, hay diferentes tipos de jergas. De acuerdo al laburo, hay distintos términos, claro, pues. El ladrón profesional, como el que trabajó Sutherland en Estados Unidos, el faite, no tiene nada que ver con el pájaro frutero en el lenguaje, ¿no? En el penal hay sí algunos elementos de jerga propia del penal, ¿no es cierto? Y en ese sentido, también eso se expresa en el lenguaje escrito. Yo ya no me acuerdo, a lo mejor porque enseño tantos años esta materia, si aquí hemos leído algunos de los versos citados por Pérez Guadalupe en su libro. ¿Lo hemos hecho, Alberto? Hemos leído algunos versos. Sí, algunos internos que han escrito alguna poesía, doctora. Exactamente. Entonces hay un lenguaje de escrito, ¿no? Hay un lenguaje de gestos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, ayudaban a la eficiencia operativa, por ejemplo, en el robo en micros, ¿no? Cuando al raya le decían al policía de la PIP, ¿no? Tombo hasta ahora se le dice al policía. Oficial, bueno, no se le dice oficial, sino con el dedo le señala galón, ¿no? Escapares, y sacudes el polvo de la camisa, no, quitámonos. Aquí nos están manoteando, ya se están dando cuenta de nuestra presencia. Maquinear, ¿no? Robar los bolsillos del pantalón, ¿no? Se pone los 5 dedos de la mano juntos como una flecha y se hace el afán de meter y sacar rápidamente, ¿no? Eso es para decir, ahí, en ese bolsillo del pantalón está lo que hay que robar. Para indicar dónde está el dinero se palmea el bolsillo, ¿no es cierto? Del pecho o el bolsillo delantero, ¿no es cierto? Lo secreto del pantalón. O sea, haces así, en tu pantalón, ¿no? Para decir que la plata está en el pantalón de la víctima, ¿no es cierto? En fin, para indicar el sujeto de robo, se pasa delante de la víctima y se hace una señal previamente acordada, ¿cierto? Ahí decía, ahí, aquí, esta es la víctima, o esta es la tienda donde se va a hacer el abuso. Doctora, Sí, dígame, Alberto. me está haciendo recordar, doctora. Sí, justamente en los microbuses que llamábamos, ¿no?
Claro. donde imperaba, pues, ¿no? Entonces había un término que también lo escuchaba en mi barrio, ¿no? De los que se dedicaban justamente, eran especialistas robando en los autobuses, ¿no? Y iban siempre entre cuatro, tres, y los apretaban, pues, como si hubiera está Claro. muy congestionado dentro del micro, Para pero tapar al que robar. para seleccionar había un término que usaban, ¿no? Ujú. Y decían, está en flor. Está en flor Eran, eran poetas, ¿no? O sea, está en flor, era la persona que estaba lista para ser y robada. que iba a ser fácil, ¿no? Ya habían identificado que, como dice usted, en qué bolsillo llevaba su cartera, si tenía un buen reloj, entonces ya ese era, como decir, el punto, ¿no? Está en flor, ¿no? Y Alberto, pero Eso quería compartirle. gracias. Un punto, Jean-Pierre, para variar siempre, Alberto. Este pan ya no va a dar examen. Miren, pero miren la analogía, miren hasta la creatividad. Está en flor. Le dicen los hombres a las mujeres bonitas, ¿no? A las que tienen cierto tipo de belleza física más o menos notoria, o las chicas que de niñas han conocido y que ahora ya están adolescentes, se han hecho mujer, ¿no? Está en flor. Pero miren la analogía, ¿no? Se usa este término está en flor que se usa para el diagnóstico estético o sexual, ¿no? Pero para hacer un diagnóstico delictivo está en flor, ¿no? O sea, este es la potencial víctima fácil de robar o de hurtar, ¿no? Entonces, miren cómo se van desarrollando, ¿no? Por ejemplo, soplón ya no se dice soplón, ¿no? Se toca la punta de la lengua, ¿no es cierto? Es decir, ese habla, pues, es un delator, ¿no? Cuando, para decir, aquí hay que asaltar, con el dedo índice, en se apunta hacia el cuello, hincándose brevemente, ¿no? Como si fuera un cuchillo, ¿no? Entonces, aquí, cuando te hacen eso, es que te están amenazando que te van a acuchillar. Para decir que no hay plata, ¿cómo se dice? ¿Estoy qué, alumnos? Estoy, alumnos. Aguja. Aguja, pues, alumnos, estoy aguja, ¿no? Yo estoy aguja porque en la maestría no me pagan, alumnos, ya estamos terminando el semestre. El término, estoy aguja, ¿no? Eso sí, es sin plata, misio también es otro término, ¿no? Votar, ¿qué cosa es votar? ¿No? Votar es para decir, líbrate de este, se da una patada al vacío, ¿no? O sea, se patea al aire, ¿no? También hay otra palabra, chotealo, ¿no? Chotealo, o sea que ignóralo, eso es, ¿no? Eh, Otra palabra es floréalo. ¿Qué cosa es floréalo? Floréalo, palabréalo, engatúzalo, manipúlalo demagógicamente, ¿no? Otra palabra, por ejemplo, es téjelo. Téjelo es lo mismo que floreo, ¿no es cierto? Róbale, pero con clase, pues, o sea, téjelo, pues, floréalo. No le robes a lo bruto, pues, ¿no? No seas un arranchón, floréalo. Haz un hurto bonito, ¿no es cierto? Miren la valoración de la técnica que hay entre ellos y que se traduce en su lenguaje. Ciego es que te tapa los ojos con la mano, es que esa persona no es que sea ciega biogenéticamente, sino es un gil, pues es fácil de robar. Por ejemplo, es nuevo en el penal o en la calle, una viejita, pues, ¿no? Facilísimo de robar. Entonces, este lenguaje que se va recreando, como bien podemos analizar, implica pues un significado de delincuencia, pero que cada vez se va elitizando más en los niveles de la alta faitería, ¿no? Lo que más usan la jerga faite, la de más abajo, son los delincuentes cotidianos, entran, salen de prisión, pero son los del nivel más bajo en la jerarquía delincuencial. Y entonces
es un signo de clase, ¿sí? Es una identidad delincuencial también. En términos conceptuales, implican una necesidad de crear términos de diferenciación para un grupo humano que no están contenidos en el idioma oficial castellano. Doctora, Sí, dígame, Alberto, por favor, alumnos, ¿podrían apagar sus sonidos si fueran tan amables? Vamos a hacer lo siguiente. A quien crea que está produciendo sonido le voy a bajar 3 puntos del examen. Ya. Terrorismo y hablo Robespierre. Dígame, Alberto, lo escuchamos. Sí, doctora, como dice muy bien Guadalupe, va evolucionando el lenguaje de comunicación y usted dice que es una expresión de la subcultura, pero como dijo en la parte final, en este momento usted, que también representan ciertas clases sociales. Y esto le trae a colación a raíz de los escándalos de corrupción, dos más o menos que ha ocurrido últimamente, de los petroaudios, se recuerda usted, y el caso de los cuellos blancos del puerto, cuando se hizo público algunas partes de los petroaudios, cuando dialogaban y usaban el término aceitar, ¿no? Por ejemplo. Y, y luego en estas conversaciones entre dos altos magistrados, ¿no? Uno un juez y el otro un fiscal, también usaban términos, ¿no? Ahí muy Hermanito. propios, claro, de este diálogo donde se ponían de acuerdo. Entonces, esta jerga, como dice Guadalupe, están también en estos sectores, ¿no? De la élite se puede decir, como su nombre bien lo han puesto, ¿no? De cuello blanco, ¿no? Eso quería aportar, doctora. Gracias. Mira, gracias. Mira, justamente, tu participación, Alberto, me ayuda para introducir con un poco más de relevancia teórica, no solo con fuentes históricas como las que acabamos de revisar, sino con fuentes más criminológicas, ¿no? En la comprensión de la teoría de las subculturas criminales, ¿no? En realidad, es un grupo, el de la subcultura, por ejemplo, el del Lurigancho, que está unido por una cultura común. Es parte de la cultura convencional, sí, pero dentro de esta cultura convencional en que hay valores pues, oficiales, digamos, supuestamente enraizados como mecanismo de cohesión social, nos diría Durkheim, hay en realidad subgrupos que si se identifican con el grupo principal en cuestiones fundamentales, en realidad se distinguen de él en aspectos relevantes que se denominan aspectos que son parte de una cultura, de una subcultura. ¿Cómo es eso? Tiene que ver, ¿no es cierto?, de el seno de colectividades que dentro de ellas asumen y valoran conductas desviadas o delictivas que las consideran como legítimas y hasta necesarias y justas. Avancemos en el concepto. La delincuencia juvenil, por ejemplo, en el seno de una banda que fue trabajada por Cohen en las primeras décadas del siglo XX en Chicago, ¿no?, o en Nueva York, tiene que ver con una socialización en la que no se configura como elemento identitario la delincuencia individual, sino una delincuencia que empieza por una socialización grupal. Por ejemplo, nuestras barriadas, ¿no es cierto? Las bandas,
los mecanismos de relación de los barrios, ¿no? Y entonces, ahí en ese grupo de socialización, para ingresar en él, hay que tener cierta reputación, ¿no? Hay que atreverse a realizar algún acto delictivo, hay que, de la repetición sistémica, se van favoreciendo y creando las culturas ya de carrera delictiva. Y la subcultura ya más enraizada y duradera ya es resistente al cambio, pues, y a la readaptación. Y ahí la trascendencia, alumnos, de que el reconocimiento de las subculturas debería significar que en política criminal haya que poner mucho más énfasis en las subculturas primarias de delitos leves para evitar ese enraizamiento, esa costra, que ya será muy difícil de sacar en quien no solo tiene una praxis repetitiva de delito, sino tiene una cultura que legitima ese delito, pero además de alguna manera es también víctima de la reacción social de estigmatización, rotulación y segregación. Pero vamos por partes, ¿no? ¿Cuáles son las principales ideas teóricas de las subculturas, ¿no?, delictivas, ¿no? Por ejemplo, Cohen decía que hasta se podía hacer un retrato robot de la delincuencia juvenil norteamericana, ¿no es cierto?, de los primeros 30 años o 40 en Estados Unidos. Eran jóvenes, varones, procedentes de familias de clase obrera, y que tenían distintas reacciones frente a, ¿saben qué?, a su imposibilidad de lograr el éxito, el progreso social, la riqueza, de poder plantearse como viable la construcción del americano modo de vida cuando eres una persona de abajo, ¿no es cierto? Por eso yo decía que Cohen discreparía mucho de uno de nuestros intelectuales como Hernando de Soto, que siempre dice que solo basta trabajar para lograr un ascenso social. Bueno, ¿qué dice Cohen? ¿Qué podrían ser, qué tipo de respuestas serían las de este joven que quiere avanzar y no puede? Pues una primer tipo de respuesta sería una delincuencia expresiva, que él llama no instrumental, cuando ya no se busca con el delito obtener cosas inaccesibles, menos por medios legales, sino prácticamente con el delito uno lo que quiere es placer, pues somos muchachos rateros, satisfacemos nuestra necesidad de ocio, pues nos burlamos, ¿no es cierto?, de los tontos que se dejan robar o de los pituquitos, ¿no? Entonces es una delincuencia expresiva, no tiene arraigada la mentalidad de largo plazo de naturaleza delictiva. Son lo que Gringazo llamaba chivoladas, ¿no? Una delincuencia expresiva. Otro nivel que anota Cohen, decía otro tipo de delincuencia subcultural, ¿no?, es la delincuencia maliciosa, cuando en realidad el placer ya no es por el placer casi lúdico de la chivolada, sino el placer ya es por satisfacerse, por hacer daño a los demás, por dar miedo a los buenos chicos, por meter la mano a las jovencitas, por desafiar las normas dominantes. Aquel que en la comisaría dice, yo no he hecho nada, ¿qué por qué? ¿No? Entonces, es una delincuencia ya maliciosa, ¿no?, en que se vacila, pues en el fondo le gusta causar daño a los demás o meter miedo a los chicos que son sus iguales, pero que no incurren en la conducta desviada. Delincuencia maliciosa, subcultural. Cohen habla también de una delincuencia que ya es más consciente de que su práctica es de oposición a las normas dominantes y que legitima la oposición a las normas dominantes. Los jueces son más rateros que nosotros, ¿no es cierto? Se toma la pauta de comportamiento de las normas dominantes para hacer lo contrario a lo que ellas prescriben, ¿no? Entonces, allá hay que respetar la propiedad. Ah, sí, ya tú también respetas la propiedad. Yo no la respeto, pues. Agárrame, pues. Entonces, este tipo de oposición ya
donde se sabe que estamos ante una conducta ilícita y la practicamos. Eso es conocimiento y voluntad, para decirlo en el lenguaje dogmático de la teoría del dolo, ¿no? Otro elemento subcultural es la versatilidad. O sea, no son solo rateros, o hurtadores, o arranchones, no, también son bobacarros, pueden alguna vez hacer sicariato, ¿no? O asustar a la gente, en fin, no existe especialización ya en una clase de delitos. Los jóvenes ya hacen variedad de actos desviados, hurtos, vandalismo, entrar en casa ajena, ser campana. Todavía no son delitos graves, si se dan cuenta son características subculturales más o menos iniciales, con más o menos de cantidad de plus doloso, de plus criminógeno, ¿no? Y algunos casi, ¿no? Sin tan, no diría que no existe, pero con un mínimo de plus criminógeno, son respuestas reactivas a la no inclusión en el proyecto de vida del estado de bienestar norteamericano cuando surgieron. Y por último, ahí sí, algunos que quieren a lo franco rápido, pues, quiero llevar a mi mujer a la UAT, pues, ¿no es cierto? Quiero irme de viaje, pues, qué demonios, ¿no? Los que quieren, que buscan el placer a corto plazo, ¿no es cierto? Que no tienen intereses en actividades que requieren mucha planificación. A lo hecho pecho, pero lo hacemos y ya, pues, se hace, pues. Y entonces, la cobertura que le da cierto nivel de cohesión a todas estas prácticas, que son heterogéneas y disímiles, es el énfasis en la autonomía del grupo. Los integrantes de la banda son solidarios con el grupo, son leales, pero en relación a otros grupos son hostiles, ¿eh? Nosotros somos de Villa María del Triunfo, ¿eh? No somos de Comas. Entonces, el nivel de cohesión tiene algo que ver con un nivel de solidaridad espacial, territorial, hasta de parentesco o de vecindad, de carácter identitario, y que generalmente se expresan, se conocen en instituciones como la familia, la vecindad, la escuela, pero que ya dentro de esto se diferencian. Son los que se hacen la vaca, los que se burlan del profesor, ¿no es cierto? Los que cometen acciones impropias dentro de la escuela, etc. ¿Cuál es el origen de la subcultura delictiva en Estados Unidos? Era el joven de la clase obrera sometido, dice Cohen, a un grave problema de estatus que puede tratar de superar con la subcultura. Ya, soy misio, pues no tengo amigos, no tengo plata, no tengo padre ni madre ni perrito que me ladre, ¿no es cierto? Bueno, pues en ese contexto, este joven que quiere vivir en un medio competitivo, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, en el barrio, en la escuela, lo miran mal porque es pobre, pero él tiene ambición, quiere ser responsable, quiere tener buen resultado académico, quiere respetar las normas. Sin embargo, no va a poder hacerlo, pues, por más que quiera, por las serias limitaciones que tiene a nivel económico, social y cultural, porque hay factores que lo jalan más hacia la transgresión, factores de socialización y factores culturales. Y entonces, por ejemplo, si comparamos estos muchachos con jóvenes de clase media, decía Cohen, en la clase media los chicos viven en una familia con mayor tolerancia, solidaria con ellos, que se preocupa por su educación, ¿no? Que tienen mayor espontaneidad, ¿no? Y que sus padres le transmiten modelos de éxito, de trabajo, de incorporación a la familia, similares. Van a sentir que hay una diferencia notoria. El chico pobre va a sentir que la educación que recibe, si la recibe, está en inferioridad de condiciones para alcanzar las capacidades de éxito
que le solicitan. Perdón un momento, aló. Aló, aló, aló. Manuel, dime, rapidito, porque estoy en clase, hijo, dime, dime. No, dime, hijo, dime. Ya. Es que el sábado fue el bautizo de Raíz ¿Sí? y en ese horario que hemos salido dentro de la casa a robar y me robó la bicicleta nada más. Ahorita estoy con procesos de denuncia, pero el grifo de costado no quiere soltar cámaras. Y es importante porque las cámaras que veo de la tienda, hay una transacción en ese grifo y hay 5 cámaras. Y quería saber qué documento puedo presentar o qué tipo de tema legal puedo Ya, hacer hijo, para que traten ya. de darme cámaras. Mañana hay que mandar una carta notarial, ¿ya? Pero Ya. conversamos mañana, ¿está bien, hijo? ¿Ya? Muy bien, Está bien. para estar libre. Por ejemplo, yo te llamo, hijo. Yo te llamo lo más temprano que pueda, ¿ya? A las 9 más o menos. Chao, hijo, chao. Ya. Chao, hijo. Bueno, entonces decíamos, estimados alumnos, que en realidad está pues la variable estructural, que después la teoría del etiquetamiento la va a resaltar, de la influencia de los factores estructurales en el tipo de educación, de inclusión, de acceso a servicios sociales, ¿no? Y entonces se dice que en la clase media hay mayor tolerancia frente a mecanismos de indisciplina individual, frente a formas impulsivas de resolución de los conflictos, que por el contrario se acrecientan en estratos procedentes de ambientes carenciados. Entonces, dice Cohen que en realidad hay distintas respuestas de estos jóvenes, digamos, fregados pues, por el estatus, ¿no? La primera respuesta es la respuesta conformista. Yo voy a competir en igualdad, en desigualdad, pero yo le voy a dar uno. Hay algunos que les sale exitosa la respuesta esa de persistir, ¿no? Dar de sí, rajarse, digamos, en condiciones desiguales con los jóvenes de clase media. Una segunda respuesta, ya, ¿qué me importa? ¿No? Esto no va a cambiar. Es la renuncia a la lucha, ¿no? Aceptar la situación de inferioridad respecto a los jóvenes triunfadores. Una tercera respuesta, la que tiene que ver ya con entrar al cambio de referencia subcultural, ¿no? No, a mí no me aceptan, pues. Yo voy a ir a donde me aceptan, pues. Entonces reconoceré el comportamiento transgresor, cambiaré mis valores, ¿no es cierto? Emularé la actividad delictiva de las bandas juveniles. Y entonces esa subcultura se va consolidando, creándose nuevos valores y la referencia a otros estatus de valoración, como por ejemplo, quién pues es el que más se atreve a robar, quién va construyendo una banda, quién tiene más valentía, más honor, quién sabe dominar el uso de armas, por ejemplo. Entonces, para llegar a eso, alumnos, en la subcultura hay todo un proceso gradual de ruptura con la ética dominante, con la moral de clase media, con la moral del común, de la sociología de las familias, y entonces va paralelo a un proceso grupal de aislamiento del mundo exterior. No es que me voy a vivir a otro lado, sino no hablo en mi casa, ¿no? Pero no hablo en mi casa, pero ya me socializo con otras personas en las que de repente la gente de mi casa no conoce que yo estoy entrando a ese ámbito de socialización. Se van explicando, por ejemplo, conductas de violencia mayor, ¿no? De una sobreactuación para combatir la inseguridad, ¿no es cierto? Valoración negativa de conductas convencionales, grupo de referencia cerrado, ¿no? Rechazo explícito de los estándares de la clase media, ese es un cojuno, ¿no? ¿No? Adopción de conductas antitéticas,
rebeldes, ¿no? La delincuencia es principalmente expresiva, quiere ser reconocida por los demás infractores, ¿no? Es a través de la conducta desviada que se logra el estatus que no se puede lograr en el contexto de la sociedad convencional. Y entonces la actividad de la persona, la actividad delictiva, empieza a verse como una carrera de naturaleza criminal. Esta orientación, al menos de su cultura y de su génesis, de las teorías subculturales, provino pues de la sociología de los grandes centros urbanos norteamericanos. Es una sociología urbana. Eso también lo levantó la Escuela Sociológica de Chicago. ¿Qué dicen así condensadamente las teorías subculturales? Y pensémoslas si se aplican, por ejemplo, a la historia que hemos visto, ¿no es cierto?, de Aguirre, a la etnografía de Pérez Guadalupe. Las teorías subculturales entienden que su cultura es un sistema social con valores propios, distintos, que no es ausencia de norma, sino es presencia de normas y símbolos diversos, originales, que están en una posición de enfrentamiento con la cultura predominante. Y también pueden tener coincidencias. O sea, en algunas cosas como el honor, el dinero, el valor, pueden tener coincidencias. Pero en realidad estos valores de clase delincuencial coinciden más principalmente con los valores de la clase media. Entonces, dice Cohen, C-O-H-N, del que ya hemos hablado, que la diferencia entre criminales y no criminales radicaría en el grado de exposición a una subcultura criminal. El joven de la chibolada todavía no tiene un grado de exposición consolidada a una subcultura criminal. La subcultura, ¿no es cierto?, genera pues problemas de adaptación. Existe cuando hay problemas de adaptación que no resuelve la cultura dominante. Entonces, tenemos pues un escenario de una sociedad que, como diría Lola Nier de Castro, no expresa pues una sociedad armónica, adecuada, de bienestar. No, los marginales, que le llama alguna sociología, los distintos no actúan por anomia, por ausencia de normas. No es que carecen de normas, sino que poseen normas propias, otras normas propias. Y esto, por ejemplo, se asocia con los que están más cerca de la violación de la norma, pues, y con los que están más lejos del espíritu de cumplimiento de la norma. Y entonces también va a tener que ver, alumnos, con un asunto que los voy a dejar para que piensen. La subcultura no es solo de la gente de abajo, carenciada, que ha tenido todo un proceso de victimización económico, social desde la infancia. No, Sutherland, ¿no?, va a trabajar sobre los delincuentes llamados de cuello blanco, pero nos va a decir que los delincuentes de cuello blanco también tienen una subcultura, pero es la subcultura de los ricos. En esa subcultura se valora mucho delitos como, por ejemplo, el fraude, la estafa, la concentración crediticia, los delitos tributarios, pero no, como podríamos decir, desde el entorno convencional, generalmente no se perciben tan negativamente o incluso no se perciben como prácticas negativas estos delitos económicos, los delitos de cuello blanco. Entonces, el concepto, sin embargo, de subcultura se aplica más a los delincuentes de abajo, de la masa media, y se reproduce en los estudios penitenciarios. Por ejemplo, en la convivencia entre presos y carceleros, cuando de por medio se juzgan conductas de sumisión, de delación,
de deberes de complicidad, de silencio, de violencia, de corrupción. Entonces, si no se interpreta lo que pasa en el mundo carcelario sin una mirada de los valores subculturales, valores propios de distintos estratos, actores y gente que ejecuta delitos específicos, en realidad la explicación oficial de la cárcel es seriamente limitada y no expresa un proceso de valoración real de las cárceles. Por ejemplo, hay alto grado de entrecruzamiento, de influencia recíproca entre la gente que es parte de una subcultura. Entonces, hay una idea del alcance de percepción, valores, legitimación de conductas, secretos, organización en el mundo de la subcultura. Estos miembros de la sociedad no son desintegrados, sino en realidad tienen pues una asimetría de objetivos culturales, de violación de la norma, de capacidades para actuar, para violarla, ¿no es cierto? Y tienen que ver con estratos que cumplen funciones dentro y fuera de la sociedad. Por ejemplo, cuando en el caso de las teorías de la reacción social, vamos a advertir que los ricos, no en genérico los ricos, pero los que perpetran conductas desviadas de naturaleza macroeconómica, pocos llegan al entorno de las cuatro paredes de la cárcel, porque no solo en países como Estados Unidos, europeos, no solo en el norte del mundo, sino también en el sur, las técnicas de negociación en el ámbito policial y fiscal son mucho más eficaces respecto de delitos de cuello blanco que respecto de delitos patrimoniales, sexuales o de omisión de asistencia familiar, como son los que más se perpetran en los personajes de infracción delictiva de abajo. Bueno, hasta ahí vamos a llegar en esta mirada de lo que son las subculturas desviadas, las subculturas criminales, su grado de lenguaje, sus percepciones valorativas, su espacio de socialización y de legitimación, su coexistencia con conductas convencionales y el proceso gradual de inserción de antivalores prodelictivos mientras se va construyendo ya el proyecto de la carrera criminal. Nos vemos pues la próxima semana, en que tendremos un examen virtual que espero sea bastante bueno. De nuevo, felicitaciones, Jean-Pierre. De nuevo tenemos un académico que ha nacido. En la mañana me dijo Jean-Pierre, mi hijo va a ser un académico porque ha nacido en un día de harto trabajo académico. Hemos tomado examen de Derecho Procesal Penal en la mañana. Bueno, todos nos felicitamos del nacimiento de este niño y estudiamos para la próxima semana con persistencia las lecturas. Alumnos de Pérez Guadalupe y de Aguirre son francamente deliciosas desde el punto de vista teórico, histórico, fenomenológico, ¿no? Y hasta investigativo, porque les van a servir a ustedes para cuando lleven otras materias, como por ejemplo la de criminología. Permiso entonces, nos vemos, estimados alumnos. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora.